pasar a la palabra de Dios y te invito a que abras tu Biblia en Salmos, en el capítulo 33, en el verso 1. Salmos, capítulo 33, verso 1. Y dice la palabra de Dios así, ¿ya lo tienes? Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Es interesante que, muchas personas podrían alabar a Dios. Muchas personas podrían cantarle, podrían orar, podrían adorar, podrían tratar de hacer alguna especie de sacrificio para Dios, algún ofrenda a Él. Pero la alabanza que es hermosa, la alabanza que a Dios le agrada, la alabanza que fluye y llega agradable hasta la presencia de Dios es de aquellas personas que caminan en esa integridad. Cuando hablamos de integridad, la Biblia me enseña que es tan importante en el cristiano. Íntegro significa que está completo, que todas sus partes están, todos sus componentes están unidos. Lo entendemos en la manera más sencilla, como si yo pienso, yo hablo, yo actúo, todo está unido. A veces hemos perdido nuestra integridad por tratar de aparentar, por tratar de quedar bien, por tratar de ceder, y a veces lo que pensamos no es lo que decimos, lo que sentimos no es lo que hacemos. Eso no es una persona íntegra. Una persona íntegra es cuando está completo. Piensa y así habla, y lo que habla también lo hace, y así lo siente también. En ese momento, entonces nuestra alabanza llega verdaderamente agradable delante de Dios, porque no es falsa, no es de dientes para afuera. Como muchas personas dicen, amo a Dios, pero jamás en su vida se han parado en la iglesia, jamás en su vida han querido leer la Biblia o orado, que no tienen tiempo para Dios, tienen tiempo para todo, pero para Dios no. Aunque dicen y lo expresan que aman mucho a Dios, no son íntegros porque lo que dicen es totalmente diferente a lo que se hace. Y eso lo hemos visto en todas las etapas de la vida y en todas las áreas. Lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en la familia, lo podemos ver incluso en nuestro cuerpo, en nuestros hábitos, en nuestra manera de ser. La Biblia me enseña que para que nosotros podamos tener una alabanza agradable delante de Dios, o que podamos expresar una alabanza que le agrade a Dios, necesitamos ser enteros, necesitamos ser íntegros. Y entra esa pregunta interesante, ¿tú eres una persona íntegra? O lo pondré de esta manera, tu alabanza hacia Dios llega agradable a Él. ¿Es hermosa la alabanza que tú haces o no? Hay personas que se sienten incompletos. Es evidente que no es tanto íntegros, porque íntegro hablo de es que está completo en todas sus partes. Y hay personas que no se sienten completos, que sienten que les falta algo. Personas que podrían tener el trabajo que quieren y aún así no se sienten satisfechos, sienten que falta algo. Podrían tener a la familia ahí reunida todos y sienten que les falta algo. Podrían tener una buena economía y aún sienten que les falta algo. Es evidente que falta esa enteranza, falta que se complementen, falta algo que los llena. Es ahí donde nosotros necesitamos a Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén a eso? La mayoría de nosotros vinimos a Jesucristo precisamente por percatarnos de ese hueco, ese vacío que aún me faltaba llenar. Quizás podía tener un buen trabajo y no me sentía satisfecho. Podría a lo mejor ser apreciado por personas y aún así no sentirme amado. Podría a lo mejor tener grandes logros en mi trabajo o en mis estudios, en mi vida y no sentirme completo. ¿Por qué? Porque siempre falta esa área que es Jesucristo en nuestras vidas. Pero ya cuando venimos a Cristo, un cristiano debería de sentirse totalmente lleno. Debería de sentirse íntegro, completo, todas sus partes ahora sí embonan. Tengo vida, tengo fuerzas, puedo actuar, puedo moverme gracias a Jesucristo y encima de eso no solamente sobrevivo, sino realmente vivo porque tengo ese aliento de Dios. La Biblia habla en una ocasión de una visión que tiene un profeta de Dios, un siervo de Dios, y en esta visión hay unos huesos que conforme él va hablando se reestructuran, se arman y luego aparece tejido, aparece piel y queda el cuerpo completo. Pero expresa que no tenían vida porque faltaba el espíritu.
Cuando entonces empieza a profetizar hacia el viento y hacia el espíritu, entonces viene y sopla sobre él, y ahora sí, son vidas que tenían vida, cuerpos que tenían vida. Y con nosotros como cristianos hemos recibido a Jesucristo y deberíamos de sentirnos completos. Sin embargo, aún en ocasiones hay cristianos que no se sienten enteros, que no se sienten completos. Y entonces entra la pregunta, ¿y ahora qué me falta? Si ya tengo lo que necesito, si ya tengo a Jesucristo, ¿por qué podría sentirme incompleto? Y lo podría sentir en tu corazón, o lo podría sentir en la iglesia, lo podría sentir en la familia o incluso en el trabajo. Y entonces a lo mejor en algún momento cuando recibiste a Jesucristo sentiste esa llenura, sentiste esa totalidad. Pero de pronto algo pasó en tu vida que empezaste a sentir ese vacío otra vez. ¿Se fue Jesucristo de mi vida? Bueno, si empezaste a pecar es posible que sí. Pero creo que la Biblia me enseña también que hay un par de áreas más a las que tenemos que buscar para que entonces todo nuestro ser sea completo y pueda ser una persona totalmente íntegra. La Biblia me enseña, si vamos a 2 Corintios capítulo 13, verso 14. El último verso de la segunda carta a Corintios. Nos enseña la palabra de Dios, nos enseña Pablo. Es una despedida, es un saludo, una salutación, una manera de decir Dios les bendiga, pero también hace un poco más completo todo su expresión y me parece bastante interesante porque él expresa así. Dice la palabra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Habla de estas tres áreas que nos debieran de complementar, que debiéramos estar involucrados en ellos. Entonces, deberíamos de buscar ser cristianos completos, íntegros, para que la alabanza a Dios pueda fluir agradable a Él y nuestras vidas sean agradables también a Él. Y nosotros poder sentir esa totalidad. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias por tu cuidado, tu amor y esa misericordia. Y ruego en el nombre de Cristo Jesús que hables a nuestras vidas. Te pido, poderoso Señor, que seas tú, que no sea yo, que todo Padre Santo, lo que yo no puedo explicar o expresar, que tu palabra, Señor, nos lo haga entender, que tu Espíritu nos lo haga entender, aquello, Padre Santo, que se opone a tu palabra, que se ha quitado y que establezcas ese gobierno. Yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo. A ti, Dios, sea toda la gloria. Establece ese reino en este lugar, en la vida de mis hermanos, Padre Santo, haz tu obra. Habla, Señor, queremos escuchar tu voz. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para lograr ser cristianos íntegros, primero, entre varias cualidades, Pablo nos enseña lo importante de trabajar en nuestras vidas. No solamente se trata de hacer una promesa en alguna ocasión a Jesucristo, de seguirte, sino vivir verdaderamente en ello y seguir caminando en ello. Cuando nosotros nacemos, se festeja el nacimiento, pero no solamente se queda allí. Tenemos que seguir cuidando que esa vida siga con vida. Me refiero a que tienes que darle lo necesario para alimentarse, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. No solamente es el logro, si bien aquellos, por ejemplo, que han esperado un bebé y por fin Dios les permite tener un bebé y luego nace, es un logro y es una alegría y se felicitan, claro que sí, y están muy contentos con Dios porque esa criatura tan anhelada ya está. Pero ya con eso ya lo echas para el closet, ya lo abandonas, ya lo dejas. Claro que no, significa que es el inicio de un largo recorrido de cuidar, de enseñar, de proteger, de mirarlo. Cuando venimos a Jesucristo es un logro y la Biblia dice, hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente, pero ya por eso Dios nos va a dejar en el closet. No, sigue trabajando en nuestras vidas y es importante que continuemos desarrollándonos.
De lo contrario, podríamos perder esa vida. Si una pareja descuida a su bebé que nació con vida, podría ese bebé perder la vida si no se le da la alimentación o si no se le da el cuidado. Y si un cristiano descuida su vida con Jesucristo, podría perder esa vida que en algún momento se le otorgó. Por ello es importante, y Pablo nos enseña que debemos de caminar a obtener esa enteranza, tener esas áreas cubiertas completas en nuestro ser. En esta segunda carta a los Corintios, Pablo en su despedida nos indica la manera y nos indica lo que nosotros debemos de buscar para sentirnos completos como cristianos y como seres vivos. Uno de ellos es que debemos de buscar lo que es la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, cuando hablamos de gracia, es esa cualidad que una persona o una cosa posee que es agradable a alguien más o a los demás. La Biblia me enseña la gracia del Señor Jesucristo, y es que si alguien alcanzó ser agradable delante de Dios, fue Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesucristo, dice la Biblia, no pecó. Jesucristo fue una vida extraordinaria, a diferente de todos los demás que hemos caminado aquí en la tierra. Él es el único que ha sido de una manera perfecta. Todos los demás hemos tenido fallas, y muchas que se nos han perdonado, pero Jesucristo ha sido el único que podría decirse alcanzó la perfección en su actuar, en sus sentimientos, en su carácter, en su ser. La Biblia me enseña la manera como Jesús alcanzó esa gracia delante de Dios. Uno podría decir, nació con ella. Al final era el Hijo de Dios, nació como Hijo de Dios, o sea, ya cuando nació ya era agradable delante de Dios. Y podría decir que sí, pero al mismo tiempo Él se ganó esa gracia y se la ganó ya para cuando nació. Sí, ya tenía la gracia de Dios, pero por una razón, no fue nada más por chulo, por una razón. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 5. Si me acompañas, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Jesús lo entregó todo. Para cuando nació como bebé, Él ya lo había entregado su gloria, había entregado su poder y autoridad, había entregado el ser igual a Dios. ¿Por qué halló gracia desde bebé? Porque para cuando nació significó que ya había dejado todo lo suyo, en total entrega hacia Dios. Por lo tanto, todo lo que vivió aquí en la tierra, lo que habló, lo que hizo, era por entrega total hacia Dios. Una manera en la que nosotros debemos de lograr esa gracia delante de Dios es entregar a Dios. Entrega tu carácter, entrega tus pasiones, entrega tus temores, entrega tu tiempo, entrega tus fuerzas, entrega tus conocimientos, entrega tu corazón a Jesucristo. Muchas veces queremos que Dios se agrade de nosotros sin nosotros haber entregado nada. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que entregar todo para hallar gracia delante de Dios. Ahora nosotros, piénsalo. Pablo dice que haya en nosotros esa gracia de Jesucristo. Tenemos que buscar entregar. Un cristiano que no está dispuesto a entregar su tiempo, sus fuerzas, su ropa, sus gustos, sus familiares, su vida a Cristo, no se va a sentir completa. Aunque luche mucho por obtener algo y lo obtenga, no se va a sentir completo. Porque la Biblia dice, el que busca su vida, Jesucristo lo mencionó, la perderá. ¿Por qué? Porque no es algo que esté en sí, pero el que pierde su vida por causa de Cristo, por causa de Dios, por causa del Evangelio, entonces te sientes completo. Así lo dijo Jesucristo: nadie en que haya dejado casa o hijos o esposa o madres o por el reino de Dios
va a recibir 100 veces más. Nadie que lo haya entregado se va a quedar solo, sino que va a recibir mucho más, porque se va a sentir completo. Y esto es muy probable, yo estoy seguro que hay varios aquí que han entregado muchas cosas y lejos de sentirse incompletos, se han sentido más arropados por la gloria de Dios. Dejas a esa familia, pero vaya, la iglesia te arropa como familia. Y alguien podría decir, mi mamá o mi papá no me aceptan como hijo, pero aquí muchos hermanos me ven como hijo. Mis hijos no me respetan o no me aman como padre o como madre, pero aquí hay muchos hermanos que me respetan y me aman como padre o madre. Si te percatas, la gracia se recibe cuando nosotros estamos dispuestos a entregar a Dios. La gracia de Jesucristo. Otra de las cualidades que Jesucristo tenía, por eso caía bien delante de Dios, es que Él era obediente. Así lo expresa la palabra. El mismo Filipenses en el capítulo 2, pero en el verso 8, en el que sigue, dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, ¿sí lo tienes? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué halló Jesucristo gracia delante de Dios? Porque lo entregó todo y encima de eso era obediente. Un hijo rebelde no halla gracia delante de los padres. Pero un hijo obediente, un hijo desobediente, ¿verdad? Dijo un hijo obediente. Un hijo desobediente no halla gracia delante de los padres, pero un hijo obediente sí la halla. Cuando un hijo obediente es obediente delante de sus padres, los padres lo aprecian, se sienten a gusto con él, la compañía, se sienten que es parte de. No causa dolor de cabeza, no causa problemas, no causa esas tristezas. Al contrario, genera ese gusto, esa alegría. Mi hijo, mi hija, porque es obediente y tienen esa confianza. A diferencia de alguien que es desobediente, ay, otra vez, le dije, y a veces hasta puede estar allí. Y hay ese conflicto, hay esa no amistad. ¿Por qué? Porque cuando un hijo entra en rebeldía, hace una división. No acepto tu voluntad, le dice al padre o a la madre. No acepto tus decisiones. Con sus acciones así lo hace. Y cuando nosotros somos rebeldes delante de Dios, hacemos exactamente lo mismo. Nos distanciamos de Dios. Jesucristo no fue desobediente. Jesucristo fue obediente. Y con su obediencia ganó gracia. ¿Hemos nosotros hallado gracia delante de Dios? La Biblia habla que Moisés se presenta delante de Dios y dice, si he hallado gracia delante de ti. Y empezamos a ver cómo era Moisés. Oh, pues claro, es obediente. Dios le dice, ves, va. Dios le dice, di, pues dice. Dios le dice, haz, pues hace. Dios le dice. Vemos que hay una obediencia a él. Luego algo similar pasa con Esther y su esposo. Y llega diciendo, si he hallado gracia delante de ti. Y empezamos a ver cómo era Esther. Pues claro, trataba de siempre agradar a su esposo. Las esposas de ahora podrán decir eso a sus esposos. Si he hallado gracia, pues ¿cuál me has obedecido? Te digo que te sientes, te paras. No, no es cierto. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, alcanzamos esa gracia. Y Pablo nos enseña que la gracia del Señor Jesucristo, no de cualquiera, la gracia del Señor Jesucristo esté en todos vosotros, esté en nosotros. Otra de las cualidades es que también el amor de Dios, así lo expresó en su despedida, que la gracia del Señor Jesucristo y que el amor de Dios se manifiesta al mundo en nuestras vidas a través de Jesucristo. Si vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 9. Dice la palabra de Dios, está hablando del amor de Dios para con nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 4, verso 9. Y dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta fue la manera en la que Dios nos amó. Nos dio la oportunidad de vivir para Jesucristo, de vivir por Jesucristo, de vivir en nombre de Jesucristo. Si entiendes esto, es que muchas veces se malinterpreta. El Dios es amor como si Dios permitiera que hicieras todo lo que quieras porque Dios es amor.
Como si Dios no castigara nuestros pecados porque Dios es amor. Como si Dios no condenara a los condenados porque Dios es amor. Pero no, la Biblia me enseña que el amor de Dios es que nos dio a todos la misma oportunidad de poder vivir para Jesús. Ahí está el amor de Dios. Cuando uno les empieza a hablar de Cristo a otras personas que tienen otras creencias y les empieza uno a mencionar que es que el pecado nos condena, que el pecado, empieza rápido a decir, pero Dios es amor. Y les digo, y la evidencia es que te estoy hablando de Jesucristo, porque te está dando la oportunidad de que vivas para Jesús. Esa es la prueba, es la muestra, es la manera en la que Dios mostró su amor, en que nos dio a Jesucristo para que vivamos por Él. Ahora la Biblia me enseña, Pablo nos enseña que el amor de Dios, ojo, y presta atención porque no está hablando, porque a veces se confunde, mi mamá me ama porque no me pega, mi mamá me ama porque me da chocolates, mi mamá me ama porque me cuida de cuando alguien, no sé, me quiere hacer daño, ella sale al rescate y me defiende. Y creemos que ese es el amor de Dios también hacia nuestras vidas, que Dios nos ama porque nos da chocolates, que Dios nos ama porque no nos pega, o que Dios nos ama porque nos defiende de aquellos que nos quieren hacer daño. Pero la verdad es que el amor de Dios es que nos dio la oportunidad de conocer a Jesucristo. Ahora, Pablo nos enseña a nosotros que ese amor, el amor de Dios, esté en nuestras vidas. Eso significa que nosotros también tenemos que darle la oportunidad a las demás personas a que reciban a Jesucristo. Cuando yo me callo, cuando no hablo de Cristo, cuando cada quien su religión y que quiera lo que crea creer, y tengo este tipo de conceptos, el amor de Dios no está en mí, porque no me estoy preocupando por la eternidad de ellos, como Dios se preocupó por mi eternidad. No me estoy interesando porque sean libres del infierno, del pecado, de las consecuencias de la maldad, como Dios sí se preocupó por mí, dándome la oportunidad de conocer a Jesucristo. Por ello, Pablo dice, es que es importante, mientras tú calles y no hables de Jesucristo, no te vas a sentir completo. Lo necesitas. Es parte de tu esencia. Es parte de una integridad. Alabas a Dios, pero te avergüenzas de Él delante de las personas. Eso no es íntegro. Esa alabanza no es agradable delante de Dios. Dios le dijo respecto al pueblo de Israel, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque sí hablan que me quieren, que me aman, que me quieren obedecer. Pero a la mera hora de actuar, a la mera hora de testificar, a la mera hora de levantar mi nombre en alto, agachan la cabeza. Y hay muchas personas que no están dispuestos a levantar el nombre de Dios en alto. Ahora, Jesucristo no vivió pecando ni lastimando y así trayendo. Por ello dice, el amor de Dios no es, si prestas atención, el amor de Dios se manifestó en que envió a Jesucristo, no en que envió a Jonás. Porque Jonás podría venir con la intención de que se mueran todos, hombre, pues si quieren convertir, que se conviertan, y si no, pues no. No, vino Jesucristo con la intención de que todos seamos salvos. Ese era su anhelo y ese era su deseo. Y nosotros, ese amor de Dios está en nosotros. O ya queremos que se vaya al infierno el hermano porque no me prestó dinero, o porque se me atravesó en el camino, o porque, no sé, hizo algo que me ofendió. Rechazar a Jesucristo es rechazar el amor de Dios. Así. Porque es la manera en la que Dios manifestó su amor. Nos dio a Jesús. Rechazo a Jesús. Entonces estoy rechazando el amor que el Padre nos está dando. Por lo tanto, está de más decir que somos condenados o que seamos echados al infierno o que estemos apartados de la gloria de Dios. Pues rechazamos el amor que Dios nos está extendiendo. Imagina a una jovencita que llega a otro joven y le propone el matrimonio con el anillo y el ramo de flores, y la jovencita dice, no, tú no. Pues bueno, el joven pues se va, rechazado por la jovencita. Y luego, imagina que la jovencita le reclame, ¿por qué no me has puesto casa? ¿Por qué no me mantienes? ¿Por qué no te...? Pues, pero si tú rechazaste
la oportunidad de ser parte de mí. Y lo mismo puede hacer exactamente con Dios. Rechazamos a Jesús y luego reclamarle que no nos guarda, que no nos protege, que no nos alienta, que no nos consuela, que no nos da fuerza. Pues si rechazamos a Jesús, eso es lo más obvio, ¿no? Lo más natural. Digo, la gravedad cae por sí sola las cosas. La esencia del amor de Dios está, lo vemos mismo 1 Juan capítulo 4, pero vamos a ver desde el verso 10. Y dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor. 1 Juan 4, verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Digo, pues claro, ¿no? ¿O no? Es obvio. Y si entiendo esto, si Dios me amó, es demasiado pedir que nos amemos. Si Dios perdonó mis pecados, porque cada pecado que yo hice fue una ofensa extraordinaria contra Dios. Cualquier pecado, el que hayamos hecho, que yo casi no pequé, bueno, aún ese casi no pecaste, fue una ofensa muy grotesca. Y aún así Dios nos lo perdonó, porque cada pecado merecía sentencia de muerte. Eso significa que varios de nosotros tenemos un montón de sentencias de muerte. Y Jesucristo nos la perdonó todas. Ahora está de más nosotros perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han hecho una mala cara. Digo, la Biblia me enseña el amor de Dios debe también estar en nosotros. Y lo mencionaba, como cristianos, si nosotros no perdonamos, si nosotros no amamos, nos vamos a sentir incompletos. Piénsalo, por más discusiones que ganes, por más pleitos que ganes y que tengas tu vitrina llena de gané en la discusión de no sé cuál contra no sé quién, gané en la pelea de no sé quién, gané por las papitas de no sé quién, gané por el asiento, gané por el control remoto, y tengas todo tu arsenal lleno de trofeos, no te sientes completo, no te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra enteranza. No nos sentimos llenos por ganar, nos sentimos llenos por amar. Y mientras no aprendamos a amar, y claro, vamos por el mundo a lo mejor y reclamándole a medio mundo, a la vida y incluso a Dios, que no me aman a mí. Pero Dios no está diciendo que si no te ama no te sientes completo. No, Dios está diciendo que si tú no amas, no te vas a sentir completo. Jesucristo, en su descripción en Isaías, cuando habla de Jesucristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Pero aún así Él nos amó. Y Él se volvió completo. Dice, lo exaltó Dios hasta lo sumo. ¿Por qué? Si yo lo desprecié, si yo lo deseché, si yo como hombre lo menosprecié, ¿por qué llegó a ser un completo? Porque no dependía de mí, dependía de Él que nos amara. En Él está el amor. Y aunque los demás me desprecien y me desechen, si en mí está el amor, yo puedo vivir la vida contento, disfrutarla. Levantarme y cada desayuno disfrutarlo con ese gozo, mientras hay amor en mí. Aun cuando mis enemigos me odien a muerte, o los que no son enemigos. Pero mientras yo pueda amar, me voy a sentir completo, un cristiano completo. También la Biblia me enseña que Pablo en su despedida en Corintios, menciona que también es necesario, aparte de que mencionaba que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios, pero también es importante que la comunión del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Así lo expreso. Y cuando hablamos de comunión del Espíritu Santo, comunión se supone que es la unión de dos o más partes entre lo que tienen en común. Se supone, o lo que estaba viendo es que es la fusión de dos palabras, común y unión. Comunión. Oh, wow. Qué difícil es nuestro idioma, ¿verdad? Cuando hablamos de la comunión del Espíritu Santo, es que estemos unidos precisamente en lo que nos une, lo que tenemos en común. Y si yo no tengo nada en común con el Espíritu Santo, ¿cómo me puedo unir? Para empezar. Lo ponemos así como que te lo dejo para que lo mastiques un ratito. Y por otro lado, la Biblia me enseña que es el Espíritu de Dios el que
intercede, el que se conecta con nuestro espíritu para que nosotros podamos tener esa cercanía, podamos tener esa dirección, podamos que todo eso, todo lo de Dios fluya hacia nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos da ese aliento de vida, que actúe en nosotros, que obre en nosotros. Seamos, y ese es el punto, seamos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es de Dios, es aliento de vida. Y por Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nosotros también tenemos aliento de vida. Por lo tanto, ¿qué tenemos en común? Se supone que debiera ser Dios. Nosotros como siervos de Dios, el Espíritu como Espíritu de Dios, lo que nos une precisamente es ese Dios, esa enteranza. En Gálatas capítulo 5, verso 16, si me acompañas por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego más adelante empieza a decir, y se manifiesta cuando tú eres guiado por el Espíritu o cuando tú eres guiado por la carne. Cuando somos guiados por la carne, se empieza a notar las mentiras, los pleitos, los celos, la fornicación, los adulterios, todas las obras de la carne que hay en Gálatas 19, el siguiente verso, los menciona. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, se empieza a manifestar los frutos de ello, los resultados. Y empiezas a tener ese gozo, esa paz, ese amor, esa bondad, esa misericordia. El fruto del Espíritu se manifiesta. Cuando tenemos esa comunión con el Espíritu, se refleja en nuestras acciones y nuestra manera santa de vivir. Pero cuando vivimos en pecado, se evidencia nuestra falta de comunión con el Espíritu de Dios. ¿Estás conmigo o ya te revolví? Cuando nosotros caminamos en pecado, es evidentemente que no hay un acuerdo, no caminamos de acuerdo, no hay una comunión, no nos une con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo y el Espíritu de Dios no puede estar en una vida de pecado. Entonces, si yo continúo caminando en pecado, significa que el Espíritu de Dios no está en mí, no me está guiando. Me está guiando el espíritu de pecado. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, significa que he sido lavado por la sangre de Jesucristo. Mis pecados han sido perdonados, han sido quitados y han sido transformados. Y quien me dirige ya no son mis gustos, porque mis gustos dirigen al pecado. Así lo dice, mi carne se opone, no está de acuerdo con los gustos del Espíritu. Pero no soy guiado por mis gustos, soy guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hago no lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, mis deseos. Hago los deseos del Espíritu, que clama incluso en nuestro interior. Nuestros pensamientos. Es importante que sean también dirigidos por el Espíritu de Dios. En Romanos, capítulo 8, verso 5. Con esto concluyo. Romanos, capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí lo tienes? O la palabra de Dios dice, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Si mis pensamientos están saturados de cosas de esta vida, del trabajo, de los logros, en la escuela o en donde esté, si mis pensamientos están llenos de la familia, si mis pensamientos están llenos de mis bienes y no pasa por aquí las cosas de Dios, pues entonces es evidente que no tengo una comunión con el Espíritu Santo. No está. Los que son del Espíritu piensan
en las cosas del Espíritu. Pero cuando una persona constantemente está pensando en agradar a Dios, constantemente está pensando en no desagradar a Dios, constantemente está pensando en vivir para Él, entonces entiendo, hay una comunión allí del Espíritu con esa persona y se ve, se puede escuchar, se puede apreciar esa comunión. No puedo ver el corazón, pero puedo ver los resultados que están afuera, como una fruta, ¿no? Se ves el color y ves la textura y la dureza. No puedo ver el interior, si está podrido o no, pero por lo menos lo de afuera me da una idea. Podrían haber engaños, claro que sí, que alguien los pintó y demás, y parecen buenos y al final están mal. Pero siempre los que tienen esa comunión con el Espíritu de Dios, siempre se va a reflejar esa comunión con el Espíritu de Dios. Concluyo con esto, mi hermano. Pablo nos invita en su saludo final, en la segunda carta a los Corintios, que la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Busquemos tener esa integridad como cristianos, tener seres completos, que la gracia del Señor Jesucristo esté en nuestras vidas, que podamos agradar a Dios, que podamos obedecerlo, que estemos dispuestos a entregar, que el amor de Dios esté en nuestras vidas, que nos preocupemos por la eternidad de las personas que nos rodean y que estemos dispuestos a perdonar y a soportar por lo que sea necesario hacerlo. Porque el amor de Dios está en nosotros. Y así como fuimos amados por Él y somos amados por Él, nosotros también tenemos que aprender a amar y a presentar a Jesucristo siempre, no callarnos, a presentar a Jesucristo. Ya que lo acepten bien, si no lo aceptan, pues ni modo, pero no quitarles la oportunidad de que conozcan a Jesucristo. Por último, la Biblia me enseña, es importante que tengamos esta comunión con el Espíritu. Y al tener esta comunión con el Espíritu, también podemos tener esa comunión entre nosotros. Nos une Jesucristo. ¿Sabes por qué nos llamamos hermanos? Porque la sangre de Cristo está en nosotros. Somos hermanos de sangre. Literal, de sangre de Jesucristo. ¿Qué es que mi familia? Mi familia es la iglesia. Porque somos, ahora que si la sangre de Cristo no está en mi vida, no me digas hermano. Pero si la sangre de Jesucristo está en nosotros, somos hermanos. En Jesucristo somos familia. Los une. Ahora, también quisiera mencionarte esto. Estas áreas no pueden estar por separado. O están todas o no está ninguna. Al igual que la naturaleza de Dios, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Rechazas uno de ellos, rechazas a todos. Aceptas a uno de ellos y se viene todo el montón. La Biblia dice 3 en 1. Dios, es uno. De alguna manera lo entiendo que tiene 3 áreas, pero al final es el mismo Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos también del Padre y del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, hablamos del Padre y del Hijo. Y cuando hablamos del Padre, también entra allí al Hijo y el Espíritu. En otras palabras, yo no puedo recibir solamente al Padre y rechazar a Jesús. No se puede. Rechazo a Jesús, también rechazo al Padre. Yo ignoro al Espíritu Santo y también estoy ignorando a Jesús y al Padre. Porque vienen juntos, están completos, no se pueden separar, son uno solo. Por lo tanto, el que la gracia del Señor Jesús esté en mi vida, esta me lleva a que el amor de Dios esté en mí. Porque si alcanzo esa gracia y lo he entregado todo, tiene que ser por amor. Porque el amor de Dios está en mi vida. Y si el amor de Dios está en mi vida, tengo que disfrutar. Tengo que gozarme de las cosas espirituales que me unen. Tengo esa comunión con el Espíritu. Si el amor de Dios no está en mí, ¿cómo puedo tener esa comunión con el Espíritu? No disfrutaría su compañía. No disfrutaría esa unión. Por lo tanto, no podría estar junto con Él. Y si tengo la comunión con el Espíritu Santo, me lleva a Jesucristo a poder obedecer, a poder entregar todo, porque el Espíritu a eso me va impulsando. Por lo tanto, en el momento en el que me falta una de ellos, se van todas. Por ello, Pablo nos invita, es que es necesario que como cristianos tengamos estas 3 áreas en nuestra vida. Permitamos que la esencia de Dios se manifieste en nosotros completamente. Que la gracia de Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión con el Espíritu Santo esté en nosotros.
sin omitir ninguna, para que podamos sentirnos completos. Esfuérzate por estar lleno en estas 3 áreas. Por favor, ponte de pie. La Biblia me enseña que Dios nos ama, Dios te ama a ti. Y su proyecto es que precisamente seas ese individuo completo. Dice la Biblia, completaré mi obra en ti. Lo haré completo. Él no hace sus cosas incompletas. Él continuará trabajando. Y supongo que precisamente es para esto, para que podamos ser esos cristianos enteros, íntegros. Que si hemos experimentado la gracia de Jesucristo, caminemos también en el amor y en la comunión del Espíritu. Si solamente hemos conocido un poco de lo que es el amor de Dios, que experimentemos lo que es la gracia y el Espíritu. Y que busques esa comunión con el Espíritu. Quiero concluir con esto, mi hermano. Yo te invito a que no camines como un cristiano incompleto, que solamente en alguna ocasión le dijo a Jesús que viniera a su vida y luego lo pusiste en el closet. Que no solamente vengas a la iglesia por venir, que no cantes solo por cantar. En Salmos decía, la alabanza de los íntegros es la que es hermosa, es la que es bella, es la que Dios busca. Dice la Biblia, los verdaderos adoradores, que lo hacen en espíritu y lo hacen de verdad. Yo te invito a que seas de esos verdaderos cristianos, esos verdaderos adoradores, que su alabanza llega hasta la presencia de Dios, hermosa, completa, íntegra. ¿Te gustaría? Imposible no es. Solamente dile al Señor Jesucristo, completa en mí lo que me falta. Yo quiero recibir esa unción completa. Quiero ser ese cristiano completo. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por ese cuidado y ese amor. Gracias por esa misericordia. Gracias, Padre eterno,